Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al Consejo de Contas, muchísimas gracias, Eloi. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí para compartir este momento de experiencias que, bueno, que yo creo que es muy aleccionador y siempre se aprende y, sobre todo, aprendes de diferentes puntos de vista, de diferentes experiencias. Evaluación de políticas públicas, auditoría operativa. Bueno, en realidad esto hace muchos años, como decía bien Eloi, que venimos hablando de esto, ¿verdad? Con los que peinamos alguna cana ya nos acordamos históricamente. Y la verdad no es algo que se pueda empezar desde cero. Es decir, perdonadme. Bueno, el Consejo de Cuentas de Castilla y León echas la vista atrás y al final pues llevamos más de 10 años realizando auditorías, en primer lugar auditorías de carácter operativo, sencillamente viendo eficacia, eficiencia, pero se nos quedaba un poco cortas, ¿no? Porque teníamos unos indicadores, pero la pregunta final era ¿y qué quería una determinada política? ¿Qué quería el responsable público cuando propuso este plan? Y esa es una pregunta que al final es el fondo de la cuestión. O sea, cuando hemos estado hablando esta mañana de los fondos Next Generation, pues parece que el hecho de gastar los fondos, los que venimos de fondos estructurales en el pasado, había una máxima que era gastar, 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 que es que si no nos lo quitan. Bueno, aquí la pregunta no es gastar, 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 que si no nos lo quitan, sino que aquí la pregunta es, bueno, ¿y esto ha servido para algo? Ojo, la pregunta es muy dura. De hecho, nosotros cuando hicimos entre otros trabajos, que llevamos varios, el tema de la despoblación, claro, nos fuimos a valorar un determinado plan que existía. Y no era un plan cualquiera. Si se hace una búsqueda en Google de problema de despoblación en Castilla y León, pues salen más de 500.000 de páginas que hacen referencia a ese problema. O sea, el hacer esa pregunta de las políticas públicas de Castilla y León que están realizándose en la lucha contra la despoblación, hay un plan específico, ¿sirven para algo o no? Era meterse en un avispero tremendo, ¿vale? Bueno, ahí estuvimos. Lógicamente, hubo que hacer un camino previo muy importante para plantear a los responsables, en primer lugar del ente, incluso al equipo que lo hizo, que no tuviéramos unos prejuicios acerca de cuál iba a ser el resultado de esa fiscalización. Lo importante es hacer bien las preguntas, saber qué es lo que queremos preguntar, ¿vale? Y qué pruebas, qué medios vamos a utilizar para conseguir obtener respuestas. No nos tiene que preocupar el final, nos tiene que preocupar el camino y tenemos que tener la mente muy limpia al respecto. Además, intentamos tener muy claro cuáles eran las peculiaridades de ese tipo de informe. Y siempre hemos considerado, y así lo estuvimos explicando, que, ante todo, una auditoría operativa, lo dijo muy bien un conferenciante anterior, Santiago, un ponente anterior, que en realidad lo que se pretende, el acento que desde el Consejo de Cuentas se está intentando poner cada vez más, es acerca de que cuando se realiza un trabajo de estas características, estamos hablando de los medios o de proponer soluciones para mejorar esa política pública que consideramos que es de interés. ¿De acuerdo? Es cierto que puede haber una determinada consideración de esa política, que ahora la veremos. Además, cuando se habla de políticas públicas que están muy en los periódicos, hay una tendencia muy importante a confundir policy y politics, que en español no tenemos esa diferencia. Es decir, nosotros no estamos yendo en contra de la decisión política, sino de su instrumentación a través de los administradores públicos, que es que no es exactamente lo mismo. Es decir, si el Parlamento toma una decisión, tomada está. Otra cosa es que tengamos que valorar y evaluar los instrumentos que se han tomado o la lógica de esa intervención o de las actuaciones o de los resultados y ponerlo de cara en primer lugar al Parlamento y luego al conocimiento de los ciudadanos. En todo caso, la auditoría operativa tiene que entrar en temas, de nuestro punto de vista, que son de actualidad, que están en el marco del debate político, que es una cosa que a los órganos de control externo muchas veces nos tira para atrás. Es decir, es difícil convencer a las personas que están en los máximos órganos de representación que incluyen esas políticas, porque bueno, va a opinar sobre aspectos cenitales de la administración y bueno, todo eso puede tener unas determinadas consecuencias o no. Para su futuro. En todo caso,
nosotros pensamos que los informes de evaluación de políticas públicas tienen que ir dirigidos para el Parlamento, pero sobre todo para que la ciudadanía los entienda. Y ahí, en este informe y otros que hemos hecho, estamos haciendo una lucha muy importante interna, no voy a decir que exitosa porque os mentiría, pero estamos intentando mejorar el lenguaje, clarificar qué queremos decir. Es decir, muchas veces nos ocultamos detrás de cifras, de porcentajes, y al final nuestra labor es explicarle a alguien que no entiende una política qué es lo que significa, ¿vale? En todo caso, nosotros consideramos que una evaluación tiene éxito cuando tú das unas nuevas perspectivas de análisis, un nuevo punto de vista, y haces esa información más accesible, que es un poco lo que estaba diciendo al principio acerca del tema del lenguaje. Os voy a contar el final de la película. Yo creo que algún éxito en ese impacto tuvo. Este señor Igea, el vicepresidente portavoz de la Junta, Francisco Igea, dijo públicamente en una comparecencia que las políticas públicas de la Junta de Castilla y León eran un fracaso. Esto lo dijo después de nuestro informe, después de las conclusiones de nuestro informe. Yo creo que es difícil transmitiros, salvo que estéis en una comunidad autónoma que tenga problemas de población o de distribución territorial, como el caso de Galicia o de Asturias, bueno, Castilla-La Mancha anda también ahí, lo que significa que un responsable político en activo diga eso, ¿vale? Entonces, la sensación de parece que esto ha servido para algo, pues fue bastante importante. El futuro, el futuro tenemos que seguir ahí. Esto no se acaba. Esto significa que hemos hecho un informe lo suficientemente fundamentado, lo suficientemente claro como para que la Administración, los partidos políticos y la Administración pública en activo llegue a la conclusión de que lo están haciendo mal. ¿Qué más se puede pedir un informe? Yo es que creo que no se puede pedir muchas cosas más. Y además, es que, voy a adelantarme un poco, el informe del Consejo de Cuentas creemos que ha conseguido cambiar el punto de vista acerca de la despoblación, pero no me quiero adelantar demasiado. Muy importante, saber para qué se hace. Lo hacemos para mejorar una política pública. Muy importante, comunicar. Os he dicho ya la cuestión del lenguaje. Se puede utilizar lo de la navaja de Ockham, se puede intentar que una conclusión tenga como, cada conclusión sea un concepto que tenga como mucho 5 o 6 líneas. Esto fue muy rompedor dentro del Consejo de Cuentas. Algún consejero dijo que parecían más disparos que conclusiones. Sí, es que es lo que se pretendía. No, eso no es un calificativo negativo, es todo lo contrario, es que era lo que se buscaba. O sea, tenía que quedar palmariamente claro cada uno de los aspectos que se estuvo buscando, las preguntas que se intentaron responder, cuáles eran las conclusiones a las que se había llevado, con la mayor claridad posible. Sujeto, verbo, predicado, estilo directo. Muy pocas, las cifras, las mínimas, y las cifras que sean significativas. Muchas veces escribimos informes, y esto es una crítica en primera persona. O sea, muchas veces escribo informes, y se escriben informes en el Consejo, para técnicos, para especialistas. Bueno, eso, la parte de resultados del trabajo, la parte del desarrollo puede que sea para técnicos, pero la mayoría de las personas, y Internet, Google, Facebook nos lo está enseñando todos los días, no pasan del primer párrafo, de la primera frase. Ahí hace poco salió, hace ya, es antiguo, un estudio acerca de las noticias que lee la gente. La mayoría de las personas leemos los titulares. Los titulares. Un informe de 120 páginas... o tenemos claro las 3 o 4 ideas que queremos transmitir, o ese informe no existe para el 99% de la ciudadanía. ¿Vale? Muy importante, la presentación en público. Cuando tuvimos los resultados y vimos qué resultados habíamos obtenido, bueno, pues se planteó una estrategia de comunicación reforzada. Es decir, el informe normalmente los informes se mandan a las Cortes pues por un correo ordinario, ¿de acuerdo? En este caso no. En este caso fue el Pleno del Consejo de Cuentas a entregarle en mano el informe al presidente de las Cortes. Y ya salió ese calificativo de fracaso de la política en ese momento, ¿vale? Todos los informes de Consejo de Cuentas llevan una nota resumen, que se intenta que tenga un par de folios, una nota de prensa que intenta que sea un folio, ¿vale? En el cual se intenta reducir las ideas. El tema de los datos ya lo hablaremos posteriormente.
Aquí, siempre que venimos a presentar un trabajo, pues nos gusta hablar de nuestros éxitos. Bueno, pues yo os voy a comentar también algún error, porque la mayoría de los informes, los que trabajáis con informes, sabéis que lo que se escribe es un 10%, un 5% del trabajo realizado, porque a lo largo de los diseños hay muchas cosas que se ve que son callejones sin salida. Bueno, no pasa nada. O sea, y todo eso que no ha llevado a ninguna parte no tiene por qué estar en el informe, que al final lo adornamos con cosas que en realidad no llevan a ninguna parte. Una de las cosas que quisimos hacer y que no pudimos, que aparece pero no se llevó a conclusiones, ya os digo, es interesante si tenéis curiosidad en leerlo, es el análisis del lenguaje, ¿vale? Hay un área de lingüística jurídica que intenta explicar o que intenta razonar una norma, si es una norma meramente declarativa o es una norma que tiene intención ejecutiva de cambiar algo, ¿vale? Y se intentó buscar ese tipo de análisis en los diferentes planes contra la despoblación. No funcionó, por diferentes motivos que ahora mismo no tengo tiempo, porque quiero conservar la amistad con Eloy y no es el momento, pero llegado el caso os lo puedo contar un poco más. Lo que sí que se hizo fue, en la dinámica de las políticas públicas siempre se utilizan lenguajes paralelos al lenguaje real. Es decir, cuando el Estado habla del reto demográfico, pues si queréis ver lo que significa un reto demográfico, un reto significa un objeto o un desempeño difícil, demográfico, es relativo a la demografía, relacionado con el estudio estadístico de una colectividad humana. ¿Eso qué es? Eso no es nada. No tiene un significado de bajo real, ¿vale? Y luego ha sido muy curioso porque el lenguaje ha ido cambiando, se hablaba de despoblación, luego de reto poblacional, eso de reto suena un poco a la gamificación, al juego, bueno, vamos a hacer algo divertido. Bueno, esto fue, para nosotros, fue una ventana que vimos y que se nos cerró porque no fuimos capaces, tal vez porque no tenemos la formación, que es otra de las cosas que yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones como tal, cuando hacemos evaluación de políticas públicas, que nos quedamos muy cortos en cosas con el análisis macroeconómico, microeconómico. Bueno, aquí nos quedamos cortos, pero fue interesante, ¿eh? De hecho, alguna conclusión se saca solamente con la definición de los diferentes tipos o de las diferentes expresiones que se llevan a cabo. Doctrina, fundamental. Vamos a ver, una política pública nos dice que no estamos hablando el porcentaje de ocupación de los hoteles no. Estamos hablando de que yo, administración pública, quiero cambiar el comportamiento de una determinada de las personas para que se comporten de otra manera. Y mi objetivo es que esas personas hagan más de algo o menos de algo, ¿vale? Ojo. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen y por qué tienen que hacer otra cosa diferente? Bueno, eso es la parte de la doctrina. Nosotros, la doctrina siempre, como órganos de control externo, en el Consejo de Cuentas evitamos sistemáticamente hacer referencia a doctrina, a jurisprudencia, porque si no entramos a disquisiciones de carácter doctrinal o jurisprudencial que no es objeto de nuestro informe, ¿de acuerdo? Entonces, pero sin embargo, cuando tú intentas saber si una política pública funciona o no, existen multitud de estudios universitarios que dicen por qué la gente ¿va a vivir en un sitio o no va a vivir en un sitio? En el caso de la despoblación. Y en este caso fue necesario hacer un estudio muy profundo de la doctrina. Fundamentalmente, ya os digo para qué, para hacer las preguntas. Porque si yo quiero saber si un diseño de una política es correcto o no, eso estará enmarcado dentro de un ámbito doctrinal. No estoy hablando de ámbito político. Con todos mis respetos, cada vez que vamos a un ayuntamiento, algún consejero me pregunta ¿y qué partido político está ahí? Digo, ni lo sé ni me importa. Pues con la doctrina me da exactamente igual. O sea, hay unos teóricos universitarios normalmente que están diciendo cuáles son la metodología o el por qué la gente toma determinadas decisiones. Que puede ser en violencia de género, puede ser por qué las mujeres toman o no determinadas decisiones en cuanto a su carrera profesional. En este caso era por qué la gente va o no vivir a un determinado sitio. Y entonces, pues la doctrina plantea cosas. Bueno, pues nosotros hicimos preguntas para comprobar si esos puntos de vista de la doctrina son reales o no. El concepto de arraigo, los servicios públicos, la actividad económica, las escuelas, las tiendas de alimentación. No os riáis, esto es así. O sea, eso, hay gente que sostiene que en función de determinados servicios o determinadas prestaciones la gente va o no va. Y hubo que planteárselo. Y también vimos, por otra parte, tuvimos el contraste de cuál era el diseño de las políticas públicas que se habían hecho al respecto. Planificación. Intentamos ser... los informes no son duros o blandos, son sustentables o no sustentables y tuvimos que ser lo más honrados posible. Es decir, podemos hacer un enfoque, decir que íbamos a hacer un enfoque cuantitativo puro, un diff in diff. Bueno, podíamos haberlo dicho, pero en realidad eso no se sustentaba. O sea, preferimos hacer un enfoque mucho más sencillo, que tengo 5 minutos para explicarlo,
pero que no ha sido discutido. Lo bueno de utilizar parámetros sencillos y absolutamente claros, sin engaños, da lugar a que se discuta sobre el resultado y no sobre el método, que es una de las cosas que en una evaluación de políticas públicas, un informe de evaluación, nosotros intentamos evitar a toda costa. Que si hay una discusión, no sea la discusión sobre los datos, no sea sobre la discusión sobre el sistema de análisis, sino sobre el resultado. Y hasta ahora lo venimos consiguiendo. El enfoque, ante todo, poner de manifiesto los hechos, le dimos la vuelta. Es decir, cuando tú analizas una determinada política de despoblación, puedes empezar analizando el Plan contra la Despoblación 2010-2020 de la Junta, cuáles eran sus objetivos. No, nosotros le dimos la vuelta. Dijimos, bueno, ¿cuál ha sido la evolución de la población de Castilla y León? ¿Cuál ha sido la evolución de los servicios? ¿Cuál ha sido la evolución de la actividad económica? ¿Cuál ha sido la evolución? Ahí ya tienes, o sea, ya sabes lo que ha pasado. Bueno, y ahora dices, ahora vamos a ver, hace 10 años que se planteó una administración regional, modificado 5 años después, para variar esto, ¿vale? Y luego vimos los resultados, la coherencia interna, lógicamente, vimos también otras administraciones, vimos administraciones locales, les preguntamos a ellas, hemos estado viendo cuál es la postura del Parlamento Europeo, estuvimos viendo la estrategia de reto demográfico en cuanto a su diseño, ¿vale? Y con todo eso, bueno, pues llegamos a una serie de conclusiones. Recapitulación, bueno, bases de datos. Hablando con un estadístico de la Administración regional, nos advirtió, ojo, los datos son adictivos. Intentad, vais a tener millones de registros, millones de datos, cada cual os va a parecer más interesante. Elegid solamente los mejores. Es decir, quitaros el problema cuando haces una evaluación de políticas públicas, crees que no vas a tener datos. Nuestra experiencia es la contraria. Lo que hay son demasiados datos. Pues un trabajo fundamental es qué datos son los fundamentales, qué datos son los sustanciales para evaluar esta política pública. Bueno, vimos la evolución de la población, estuvimos analizando tanto por su género, como por su edad, como por su formación. Vimos los servicios que se prestan en Castilla y León, tanto de carácter público como de carácter privado, los bancos, el médico, estudios de primaria, estudios de secundaria, si había sitios donde comprar comida o no los había, etcétera. Vimos la evolución de la actividad económica y, en este caso, como grupo de control utilizamos el Estado español entero. Por eso digo que no es un cuantitativo puro, porque eso como grupo de control, bueno, tiene sus graves dificultades, pero tampoco encontramos otro mejor, ¿vale? Entonces, lo que a la hora de considerar si la evolución del peso económico de Castilla y León había mejorado o empeorado, toda vez que estamos comparando la evolución de la población dentro de la propia del Estado español, pues consideramos que era bastante defendible utilizar esa evolutiva dentro del peso económico de Castilla y León dentro del Estado. Y luego cogimos diferentes medidas de diferentes administraciones y con ese marchamos ya previamente de análisis de carácter doctrinal, de análisis, pues hicimos una evolución, un análisis, bueno, de los de cajón, que los que hayáis ido al curso del Instituto de Estudios Fiscales sabéis que se hace, que es ver la coherencia, ver cuál es el análisis previo, los objetivos si coinciden, las medidas si coinciden, si existen sistemas de evaluación, no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto yo creo que todos más o menos lo conocemos. Y luego, en Castilla y León tenemos una peculiaridad, es que se considera que las entidades locales forman la parte fundamental. Tenemos muchísimas entidades locales, son la base para el asentamiento de población. Muchas de las medidas que vimos se dirigen a las entidades locales y vimos qué actuaciones habían tomado ellas al respecto y se habían tomado alguna más o alguna menos y qué relación tenía con los grandes planes que se habían hecho. Conclusiones. Tanto en Europa como en España aumentó la población. Desde el año 2007, si no recuerdo mal, que cogimos los datos por homogeneizarlos. Mientras que en Castilla y León disminuyó. La disminución se debió tanto a que había más muertes que nacimientos, como a que había más gente que emigraba frente a la gente que inmigraba, que venía a Castilla y León. Llama la atención sobre la distribución por sexo. Género, perdón. Todo esto se va quedando viejo también con la terminología. Bueno, vamos a ver, fue muy curioso porque lo que sí que vimos es que por cada persona con titulación superior que venía a Castilla y León se iban 2. Como también la proporción de mujeres formadas es superior a la de hombres, no tenemos demasiado claro si eso es debido, si es un efecto propio del género o es un efecto asociado a lo que es la formación, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo dejamos por lo menos planteado. Los servicios prestados por las administraciones públicas no han variado de forma significativa. De hecho, algunos relacionados con la tercera edad, la proporción de servicios prestados a lo largo del tiempo con respecto incluso al total nacional o con respecto a índices de población por provincia aumentaron, mejoraron. Existe un determinado problema en el ámbito de telecomunicaciones
Pero ya os digo que es un problema. ¿Vosotros creéis que en las grandes llanuras de Estados Unidos tienen fibra en todos los sitios? No, no la tienen. Utilizan sistemas vía satélite. No sabemos por qué, pero en España en concreto y en Europa en general no ha tenido implantación. ¿Y es una solución buena? Vamos a seguir con la fibra, ya lo sabemos. Pero bueno, hicimos un estudio bastante amplio al respecto. El peso del PIB de la comunidad autónoma con respecto al nacional bajó del 5,5 al 4,8. La proporción de Castilla y León con respecto a la población nacional, ese mismo porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Influye el sentimiento de pertenencia a la comunidad autónoma? No, no influye. El sentimiento de pertenencia de la comunidad autónoma de Castilla y León, sentirse más o menos castellano-leonés, no ha variado. Eso además teníamos tendencia del INE desde hace 20 y tantos años. No ha habido una variación sustancial. Conclusiones. Los datos confirman la imposición sostenida en virtud de la cual los movimientos poblacionales se basan en la búsqueda de empleo ligado a la actividad económica. ¿Es lo evidente? Sí. ¿Se ha discutido hasta que se publicó este informe? Sí. Este es el cambio de paradigma. Hasta ahora todo había girado en torno acerca de los servicios públicos. Bueno, nosotros lo que hemos visto es que los servicios, como tal, y puede ser objeto de discusión, pero en realidad todas las discusiones van más en nuestra línea que en la contraria. No tienen variaciones, incluso están mejorando. Lo que está variando es esto, la actividad económica, ¿vale? La relación entre la población y el peso de Castilla y León tiene una correlación prácticamente de 1. Ya sabemos que correlación no es causalidad. De esto me gustaría hablarlo con mucho tiempo acerca de la estadística, pero no existe tiempo ni a lo mejor yo soy el mejor para explicarlo, ¿de acuerdo? La correlación es 0,97, la correlación absoluta es 1. En todo caso, es necesario hacer un seguimiento de recomendaciones. El Consejo de Cuentas de Castilla y León hace seguimiento de recomendaciones desde el año 2013 con carácter anual y además de que se pueden hacer informes específicos, con lo cual este año, la semana que viene, habrá ya el informe de seguimiento de recomendaciones acerca de qué opina la Administración regional acerca de las recomendaciones que se hizo en este sentido. Se debatió en las Cortes no fue un informe problemático, todo lo contrario, a pesar de lo que se podía pensar. A modo de reflexión, hace poco leía al director de la marca Dacia y decía, una fábrica con alto nivel de calidad tarda 10 años en hacerse. Yo no sé si hacer evaluación de políticas públicas ha tardado 10 años o no, pero desde luego nuestra experiencia en el Consejo es que es necesario empezar con enfoques de economía, eficacia y eficiencia para dar el salto a la evaluación de las políticas públicas para no cometer errores que se van a cometer. O sea, el miedo al error yo creo que nos lo tenemos que quitar, es decir, nos podemos equivocar. Internamente tenemos que evitar que esos errores y esas equivocaciones no sean públicas, lógicamente, porque es nuestro crédito el que estamos tirando de ello, pero internamente tenemos que arriesgarnos. Tenemos que tener nuevas herramientas y nuevos conocimientos. El que es un carpintero sabe hacer muebles, pero va a intentar arreglar una televisión con una sierra y un martillo. Me parece que nuestras formaciones, a lo mejor la formación de la gente que estamos dentro, no es la más adecuada para los desafíos a los que estamos. En todo caso, implica un cambio en el paradigma de nuestra posición como entidades fiscales superiores, que luego Eduardo hablará acerca de ese cambio que también el Consejo anda en ese camino. Y nada más. Muchísimas gracias y para cualquier cuestión aquí o en otro momento, ahí tenéis mi correo. Muchas gracias, Santiago.